Bienvenidos de nuevo a este refugio de verdades veladas, la chimenea digital donde desciframos los susurros que bajan desde las cumbres de la fama hasta el valle de nuestra propia curiosidad. Estás viendo Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las noticias de celebridades no son humo pasajero, sino un retrato vivo de vínculos, psicología y el arte de sostener una vida bajo reflectores. Si estabas buscando un lugar que trate las historias del corazón con precisión y emoción, has llegado al sitio indicado. Hoy nos abrigamos hasta el alma para entrar en un relato que cayó sobre el mundo del espectáculo como una avalancha, inesperado, imparable, imposible de ignorar. Hablamos de dos gigantes cuyos nombres encienden titulares y nostalgias a la vez, Ozgeyath y Gökberk Demirci. Durante meses, sus nombres circulaban en conversaciones de productores y equipos de casting, insinuando una posible colaboración profesional, un reencuentro artístico. Pero el guión viró de rumbo. Ya no se trata de un proyecto. Se trata de una escapada. Una cabaña de madera escondida, un manto de nieve impecable y una secuencia de fotografías filtradas que disuelven la frontera entre una amistad madura y una cercanía que late con calor propio. ¿Estamos ante el renacer más poderoso del año o frente a una puesta en escena digna de estudio? Quédate porque vamos a examinar hasta el último detalle. Antes, fija tu lugar en nuestra mesa. Suscríbete ahora, activa la campana para no perderte ninguna revelación y si quieres apoyar el trabajo independiente de alta calidad y acceder a material exclusivo, considera pulsar el botón de unirse. Tu apoyo mantiene a Escándalos de Series Turcas encendido cuando el rumor intenta apagar las certezas. Ahora, entremos en la nieve. La convergencia de dos fuerzas con historia compartida merece contexto. Ozgeyath y Gökberk Demirci han orbitado durante años la misma galaxia de popularidad, con tramas que se enlazan y separan a ojos de millones. Su trayectoria ha sido rigurosa y brillante, y aunque sus caminos han vuelto a cruzarse en eventos y pasillos de la industria, pocas veces había surgido una intersección tan visceral. Rumores insistentes hablaban de que podían coincidir en una producción de alto presupuesto, lo que elevó la expectación en los círculos más atentos. Pero la narrativa que incendió la prensa rosa no habla de contratos ni guiones. Habla de intimidad. De silencio blanco. De una escapada a la nieve que nació para ser invisible. Y sin embargo aquí estamos. La evidencia visual merece una disección cuidadosa. Las imágenes son crudas y limpias, casi desarmantes. Ellos aparecen envueltos en abrigos gruesos y bufandas generosas, sin poses aparatosas, con la clase de naturalidad que se escapa cuando no hay alfombra roja. La sonrisa de Ozge no es la mueca pulida de un estreno, es la curva tranquila de quien se siente a salvo. La mirada de Gökberk, tantas veces intensa y reservada, parece hecha de fogón y calma, en contradicción con la temperatura hostil del paisaje. Quienes conocen del lenguaje corporal coinciden en un punto clave. La cercanía retratada en varias tomas parece ir más allá de la camaradería. En unas imágenes caminan dejando huellas paralelas que cuentan un trayecto compartido, en otras, sostienen tazas humeantes ante una chimenea exterior, y el vapor de la bebida se junta con la risa que se hace visible en el aliento. Nada de rigidez, nada de la tensión que suele escoltar a los personajes públicos. Lo que sugiere algo muy claro. Este retiro no fue un simple respiro, sino una decisión premeditada para bajar el volumen a la vida y subir el de lo esencial. Quienes rodean al entorno de ambos aseguran que planearon la escapada con precisión milimétrica, buscando un hueco mínimo entre compromisos para recoger aire lejos de todo. Y la elección del sitio habla sin palabras. La cabaña, dicen, está en un paraje tan apartado que casi se convierte en fortaleza. Por eso el viaje permaneció oculto hasta el último suspiro. Pero en la era del móvil, la invisibilidad total es un espejismo. Un encuentro fortuito con fans atentos en esa remota postal nevada bastó para que el mundo viera lo que se intentó proteger. Las fotografías volaron en redes como chispa en paja seca, acumulando miles de reacciones, reseñas instantáneas y análisis al detalle. Las legiones de seguidores se partieron en dos orillas. Unos sostienen que estamos ante el signo más claro del retorno del amor, apuntando a la química que atraviesa incluso el papel fotográfico. Otros piden prudencia, recuerdan que dos intérpretes exitosos pueden compartir un descanso y nada más, especialmente cuando hay un pasado que pesa y una admiración mutua que nunca se fue.
Sin embargo, la proximidad, la serenidad y esa gravedad compartida parecen prometer que la conversación seguirá cuando la nieve ya sea agua. Y aquí abro el telón para ustedes, comunidad de escándalos de series turcas. Cuando dos actores que hoy caminan sin etiquetas públicas eligen una cabaña perdida entre montañas, ¿puede ser solo amistad? ¿O el lugar ya es una confesión? Baja a los comentarios y toma partido, equipo fuga platónica o equipo romance invernal. Tu intuición es un faro más fino que cualquier titular. Si valoras este análisis pieza por pieza, deja tu like y comparte, que el algoritmo también tiene oídos. Mientras la red arde, los protagonistas han elegido un arma vieja y efectiva, el silencio. No hay comunicado de Özge, lo cual no sorprende, ella ha sido firme con la frontera entre su mundo íntimo y el rumor. Gökberk tampoco suele entregar su vida a los tabloides, no necesita notas aclaratorias y sus personajes hablan por él. Pero ahí está la paradoja, la ausencia de palabras no disuelve el misterio, lo aviva. En la lógica de la fama, un desmentido rápido suele sofocar la especulación falsa. El silencio prolongado, en cambio, sugiere matices, capas, una verdad difícil de moldear a un párrafo. Es precisamente esta zona de penumbra la que transforma unas fotos a la nieve en uno de los episodios más comentados del año. ¿Se cocina un renacer sentimental en la quietud de la montaña, o es una lectura ansiosa de un país que quiere creer en segundas oportunidades? La maniobra de regreso ha agregado combustible. Dicen que ambos volvieron a Estambul el mismo día, en el mismo vuelo, pero usaron puertas distintas del aeropuerto para esquivar multitudes y ojos curiosos. ¿Por qué separar caminos al aterrizar si no hay nada que cuidar? En los pasillos del chisme se repite que han decidido guardar silencio para proteger aquello que quizá esté volviendo a florecer. Se recuerda que se les había visto conversar largo en varios eventos, con esa comodidad de quienes se conocen los silencios. Pero poner por escrito una escapada en solitario, fuera de obligaciones de trabajo, enmarca todo en otro color. Entre los comentarios más compartidos en redes, una frase se repite: parece una escena de película. Y sí, lo parece. De ahí nace otra teoría: esta sintonía es el preludio de un proyecto común, un ensayo íntimo, un método de preparación. Sin embargo, mirar de cerca el calor en sus ojos deja esa hipótesis tambaleando. Entremos en la psicología de la huida. Quienes frecuentan a Özge sostienen que últimamente busca menos ruido y más raíz. Ha hablado de reencontrar el equilibrio, de cuidar su paz en medio del tráfago. A Gökberk le ocurre algo similar, lo suyo es volver a la naturaleza cuando necesita reponer la chispa creativa. Ahí podría estar el punto de encuentro, no solo atracción o nostalgia, sino una filosofía compartida sobre cómo sostenerse de pie cuando todo alrededor empuja. Esta escapada nevada no sería solo romántica. También se leería como ritual de renovación. Aunque ambos se preparan para proyectos importantes, este paréntesis habría sido un alto saludable, un respiro esencial en medio de agendas que no perdonan. Las pistas digitales han sido otro combustible. Las publicaciones en redes, casi en espejo, encendieron a los detectives de lo cotidiano. Un paisaje nevado en la cuenta de ella, un rincón de bosque en la de él, subidos con minutos de diferencia. Ningún selfie compartido, ninguna ubicación etiquetada. Pero los detalles cantan. Ese mismo hogar de piedra asomando en un borde. La misma vista desde una altura imposible de confundir. La trama de una manta de lana repitiéndose como firma secreta. Migas en la nieve. Sea involuntario o no, el rastro está ahí. Incluso circula la versión de que esta escapada coincidió con un hueco único que ambos cuidaron con celo, priorizándose de manera consciente. Y una confidencia atribuida a un círculo muy cercano, asegura que Özge volvió diciendo que se sentía más serena, más centrada. La lectura se impone, no solo descanso, también cercanía emocional y el alivio de sentirse entendidos. Mientras tanto, los tabloides se alimentan de lo invisible. Dicen que no solo compartieron taza y sendero, sino que también caminaron durante horas por la nieve en silencio y se sentaron junto al fuego a conversar hasta que la noche quedó sin preguntas. Momentos sencillos, lejos de libretos, representantes y expectativas, que abren la puerta a conocerse otra vez, esta vez sin testigos. Ver a Gökberk, tan celoso de su vida privada, sentado junto a Özge con esa calma, ha desatado una mezcla de entusiasmo y cautela. Unos ven un lazo evidente, otros prefieren esperar.
Lo cierto es que estas imágenes, por su tono, son difíciles de explicar como mera casualidad. No hay confirmación ni desmentida. Esa grieta mantiene vivo el interés y alarga las conjeturas. Cada detalle nuevo, cada frase de pasillo, se sigue con atención casi científica. La cercanía nacida en una jornada de esquí parece destinada a convertirse en el tema más discutido de la temporada. Bastaría una sola línea de cualquiera de los dos para torcer la balanza. Hasta entonces nos quedamos con postales, la nieve, la cabaña, dos sonrisas que se abren paso en el frío y esa tibieza que se cuela entre los guantes. Mientras el silencio dure, las fotografías seguirán generando reacciones, hipótesis, promesas de certezas que se posponen. El mundo del entretenimiento cree que puede arrancar el secreto a fuerza de insistir, pero quizá, por ahora, el secreto solo les pertenece a ellos. Antes de irte, quiero tu apuesta. ¿Crees que anunciarán una relación o que, en cambio, destaparán un proyecto en común que explique la química? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a Escándalos de Series Turcas, darle like y unirte a nuestra comunidad para acceder a las historias que no llegan a los titulares. Hasta que se derrita la nieve y la verdad salga a caminar sola, mantén la mirada en las cimas. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Gracias por estar del otro lado.